Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. A ver, les quería comentar que hace unos días se reunieron oncólogos, es decir, oncólogos son los médicos especializados en cáncer, y profesionales de la salud de otras especialidades vinculadas al cáncer, autoridades sanitarias, representantes de obras sociales, prepagas, organizaciones de pacientes, que se convocaron para establecer a modo de diagnóstico los principales desafíos que atraviesan los sistemas de salud respecto a la atención del cáncer y sus posibles abordajes, dado que este podría convertirse en la primera causa de muerte en el año 2040. Y para charlar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con el doctor Eduardo Casap, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica, la SLACOM, amén de tener varios antecedentes, como postpresidente de la Unión Internacional de Cáncer, forma parte del Comité Nacional de Cancer Institute de Argentina, profesor emérito, Latin American School of Oncology. Es decir, tenemos, el doctor tiene unos antecedentes realmente importantísimos. Así que vamos a charlar un poquito con él sobre esta reunión y también sobre esta organización, esta sociedad latinoamericana, que nos parece de real importancia el trabajo que está realizando. Doctor Eduardo Casap, ¿me está escuchando? Sí, buenas tardes, doctor Gus. Encantado, doctor. Un placer saludarlo. Estoy acá con la doctora Carmen Vázquez en este programa, que es un programa sobre difusión de temas médicos hacia la población en general. No va dirigido a colegas, sino que va dirigido a toda la población. Por eso nos parece importante tocar este tema, doctor. En principio, le quería preguntar dos cositas que son la base de esta charla. En principio, ¿qué es la SLACOM? ¿Cómo está conformada? ¿En qué está trabajando esta sociedad? Bueno, SLACOM es una sociedad básicamente de médicos, Uh-huh. Que actúa a nivel de América Latina, desde México hasta nuestro país, Uh-huh. que tiene sus oficinas centrales acá en Buenos Aires, pero tiene un directorio internacional constituido por líderes de México, de Perú, de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Ajá. Y inicialmente, cuando la creamos en el año 2005, era más bien siguiendo los preceptos más habituales de la medicina, como usted sabe, la educación médica, las reuniones científicas. Pero nos fuimos dando cuenta en los últimos años que hay temas muy importantes de todas las enfermedades, pero nuestra área es el cáncer, que van mucho más allá de la posibilidad de los médicos. Es decir, los temas de la salud, si solamente los tienen que resolver los médicos, realmente ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo vamos a avanzar. No se va a poder. Y la reunión que hicimos fue en ese sentido. Todos los actores tienen que participar porque este es un problema de la sociedad en su conjunto. El cáncer es un problema de todos. Ajá. ¿Y cómo fue esta reunión? Porque lamentablemente creo que no tuvo mucha difusión a nivel popular, digamos, masivo. ¿Qué temas se trataron? ¿Cuáles fueron sus conclusiones, doctor?
Bueno, el punto de que usted menciona es interesante, el tema del desinterés. Sí. Y uno se pregunta por qué. Yo no tengo una respuesta, pero yo le diría la frase que uso muy comúnmente, que el cáncer, pero lo podemos aplicar a las enfermedades, les interesa a los médicos y a los enfermos. Y esto no lo digo yo solamente, si usted ve las estadísticas y las encuestas que reciben los políticos, Ajá. sobre cuáles son las prioridades para nuestros habitantes, desde el punto de vista de cada uno de los encuestados, cáncer o salud están entre el lugar 15 y 19 del interés público. Ah, bueno, eso es malo. Entonces, si no hay interés por el público, y ese interés se manifiesta en que los líderes de distintas áreas estén preocupados, y menos vamos a tener muchas mejoras. Claro, evidentemente tiene razón. Sin embargo, esta reunión, este encuentro ha sido, por lo que estoy leyendo, algunos datos de real importancia. ¿Cuáles son los tópicos que se han tocado, doctor? En Claro, bueno, eso es justamente importante. Esta reunión no fue una reunión abierta al público. Ajá. La reunión fue cerrada y solo por invitación. Concurrieron el día a la mañana, eran 109 personas, y esto tuvo una razón, digamos, filosófica. Las reuniones de este tipo que uno tiene que proponer, o una política pública o algún tipo de recomendación, tienen que ser compartidas básicamente con médicos o no médicos, pero que tengan influencia en las decisiones. Claro. Por eso había gente de alto nivel de PAMI, de las prepagas, Claro. Estuvieron gente del Senado, donde también hemos tenido una actividad importante el año pasado y con algunas leyes que se han presentado. Estuvo también gente de la Superintendencia de Salud, la directora del Instituto Nacional del Cáncer, y las discusiones fueron principalmente las preguntas que hoy todos nos hacemos. El problema se conoce. Claro. No hay que hacer una reunión para saber cuáles son los problemas. Hay que hacer las reuniones como fue esta para ver cuáles son las soluciones que se pueden aportar. Y hoy fundamentalmente los problemas son dificultades. Argentina tiene muy buenas intenciones en cuanto a la cobertura y la legislación, pero mucha gente no llega o llega tarde. Claro. El acceso al sistema es un problema, la fragmentación del sistema de salud es un problema, la ineficiencia del sistema es un problema, y bueno, fueron esos puntos principales lo que digamos discutimos, además interactuando con un equipo de expertos de la Universidad de Miami, de Harvard, de Canadá y de internacionales. ¿Usted notó, a ver doctor, cómo ven ellos nuestros problemas? Claro. Y qué solución, qué le voy a decir, no es solamente privativo de nuestro país. Claro, eso le quería preguntar. El tema de la falta de interés por la salud, por el cáncer, ¿es común en toda América o es un tema exclusivo de Argentina? Yo le diría que es un tema que está relacionado más que todo con el nivel de desarrollo socioeconómico de una población. Ajá. Que lo cual no es de un país, porque usted tiene ciudades principales de nuestra América en el cual el nivel es muy bueno, y áreas del Mato Grosso, de la selva peruana, que realmente son áreas de muy poco acceso. Lo mismo pasa, lo mismo pasa en países de alto nivel. Claro. No es lo mismo estar en Nueva York que estar en una pequeña ciudad de Arkansas o de Iowa. Claro. Y bueno, esto es lo que hace que fundamentalmente un tema también discutido, que fue la inequidad. Todos somos iguales, pero somos un poco distintos cuando nos toca a ver quién se va a ocupar de nuestra salud. Claro. Interesante esa inequidad. Siempre hablamos de eso, doctor, es cierto, de la falta de acceso a todo nivel, no solo en el cáncer, ¿no?, sino en todas las enfermedades, y siempre caemos en esto, la falta de acceso, la inequidad. Esta pregunta seguramente es complicada, pero salieron conclusiones de cómo llegar a igualar, digamos, estas posibilidades. ¿Qué haría falta? ¿Qué tendría que hacer los estados para poder llegar a que la inequidad disminuya? No digo que desaparezca, pero por lo menos disminuya. Mire, en principio no es tan difícil. No es tan difícil si uno analiza el sistema en forma lógica, como hacemos cualquiera de nosotros, sobre todo en los ámbitos personales, pero cuando se transforma
en instituciones burocráticas o en grandes sistemas, ahí la cosa se hace mucho más complicada. Claro, claro. Pero la realidad es que hay varios aspectos. Uno es que la mayor parte de la salud en nuestro país sigue el criterio internacional de que la salud está en la órbita del Poder Ejecutivo. Ajá. Viene la presidencia de la Nación, el presidente tiene un gabinete, en ese gabinete representa la salud el ministro de Salud Pública, tiene un secretario de Salud, vienen los 24 ministros de Salud provinciales, porque la Argentina es un país federal en salud, claro, claro. Y el ministro de Salud de la Nación tiene una serie de facultades limitadas, restringidas o complementadas con el COFESA, Consejo Federal de Salud, por el cual cada uno de los 24 ministros de cada una de las provincias toma sus decisiones si se adscribe o no a la decisión del Ministerio de Salud. Claro. Y de ahí baja a los hospitales, baja todo el sistema de atención hasta los médicos de atención primaria. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol en nuestro país de los otros dos poderes? Uno es el poder legislativo, en el cual ahí se basan las normas y los criterios por los cuales los sistemas funcionan. O sea que si no hay una coordinación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en la salud, y bueno, hay alguna falla. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aparece una ley de la hemofilia. Sí. Y bueno, una ley no puede estar sola. El criterio legislativo es que se debe legislar para la salud en general. Sí. Y bueno, eso no pasa. O pasa en algunas ocasiones y no en otras. Correcto. Entonces vamos, ese es uno de los problemas en el cual hemos trabajado, y de hecho hay una ley reciente. Nosotros en la reunión participaron 5 representantes del Senado de la Nación, entre ellos el prosecretario operativo, que es la persona que, digamos, hace el calendario de los temas más importantes durante el año para el Senado. Y entonces queda el tercer poder judicial. Y el Poder Judicial hay un enorme conflicto, que es el que está a partir de los derechos de amparo. Correcto. No hay ninguna conexión entre el Poder Judicial, que yo conozca, y los derechos de amparo con el Poder Ejecutivo y el sistema de salud, o con el Poder Legislativo. Digamos que todo un tema burocrático que no ayuda para nada, ¿no? No, porque es un tironeo entre... Y el otro elemento son las organizaciones de pacientes, que por supuesto que están bien intencionadas, etcétera, pero tienen algunas dificultades. Uno, a veces las organizaciones de pacientes piden cosas que no son las mejores cosas que deberían pedir. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo sería el tema? A ver. Bueno, por ejemplo, pedir que todas las mujeres en la Argentina tengan un examen de Papa Nicolau para detectar el cáncer de cervix uterino. No hay recursos, no hay en el mundo. Uno tendría que pedir que se haga la detección primaria del cáncer de cervix con los métodos que sean más eficientes. Eso está bien. Sí. Pero no de elegir un método, la mamografía. Sí. La mamografía es un buen método, es quizá el mejor disponible hoy, pero no es aplicable por igual a toda la población. Veamos cuántas mamografías cada cuánto tienen las señoras en la ciudad de Buenos Aires y cuánto tienen en La Quiaca. Claro, sí. Si usted tiene un método de detección precoz que no se puede aplicar con cierta uniformidad en todo el país, y bueno, tenemos un problema. Claro, correcto. Sí, siempre es la falta de acceso, seguramente. Pero la falta de acceso está relacionada por una mala estrategia de salud pública. Claro, porque si usted diseña una buena estrategia de salud pública, usted tiene que tener en cuenta la dificultad de acceso y tiene que tener diseñado elementos para resolverlo. Claro. De ejemplo, hay programas muy buenos hechos en el grupo de cáncer cervicuterino del Instituto Nacional del Cáncer, etcétera, que hace muchos años, antes que se creara el instituto, viene trabajando en el país. Y ellos, por ejemplo, tienen en la provincia de Jujuy una experiencia extraordinaria con autotoma, o sea, la propia mujer se hace el examen y después se hacen por medio de un test muy simple que no es el Papa Nicolau. Por el HPV y ese sería estudio dio la vuelta al mundo. ¿Es el tema del HPV? ¿Se refiere usted del estudio del Claro, no es el tema es el tema de la determinación de que mujeres tienen el virus, etcétera. Exacto. La doctora Silvina Rossi, que es una de las líderes no solo en Argentina, en América Latina. Sí. Ahora, si eso
pudiera incorporarse como una política pública que se aplica en todo el país, eso sería un avance fantástico, claro, y economizaría muchísimo dinero, porque es mucho más económico. Esto está excelente lo que usted dice. Ahora, la pregunta a usted que tocó este punto, ¿tenemos problemas en el país digamos, de tema económico? Es decir, ¿falta dinero? Si me lo pregunta a mí, sí, yo lo que le voy a contestar es que el problema de la Argentina no es falta de fondos. Ajá. Y se lo voy a explicar por qué. La Argentina está gastando hoy entre el 9 al 10% del Producto Bruto Interno en salud. Claro, no hay cifras, pero digamos que los expertos más o menos acuerdan en ese rango. Es muchísimo. Es de cada 100 pesos que se producen, se ingresan en nuestro país, 10 pesos van a salud. Con ese dinero tendríamos que tener un sistema mucho mejor. Hay países que funcionan mucho. Uruguay, con el 5 o 6% del PBI, funciona muchísimo mejor que nosotros. Está bien, una disculpa, son 3,5 millones, claro, son la ciudad de Buenos Aires. País más chiquito, sí. Es más simple. Pero igual hay otros países más grandes, no es, para mi entender, y para el de muchos, y esto se habló, no es un problema económico, es un problema de, optimización, claro, de los recursos, claro, existentes. Claro. Te imagines que el sistema de obras sociales, solamente, que es uno de los 7 subsistemas, tiene 300 efectores, eran 400, ahora ha sido reducido. Esos 300, cada uno contrata los servicios, compra los remedios independientemente. Imagínese si usted tiene 300 clientes, o usted es un gran supermercado, sí, y yo voy a comprar directamente al productor. El supermercado es el país, o es el sistema de salud del país. Compra, como hacen muchos, y distribuye entre todos los efectores. La diferencia de dinero es brutal. Es brutal, sí. PAMI, sí, que representa el comprador más grande de la Argentina, tiene 5 millones de afiliados. Le digo números aproximados. Sí, sí, sí. Pero las obras sociales tienen 7 millones. La superintendencia controla 12 millones de habitantes de la Argentina. Y cada uno va comprando por su lado. Esa es una causa de ineficiencia y de gasto innecesario. No le estoy hablando que haya corrupción o no. Aunque no haya corrupción, usted va a pagar más caro. Claro. Otro gran comprador era el Ministerio de Bienestar Social. Cuando el sistema de salud no responde, cubre el Ministerio de Bienestar Social. No tenía auditoría y se compraba caso por caso. Entonces, si usted va corriendo a las 12 de la noche, claro, a comprar un medicamento en forma particular, o si usted hace su programación como lo hace la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza calcula el gasto que va a tener en 2020. Pregúntele si no a las autoridades, es así, lo han dicho en la reunión públicamente. La provincia de Mendoza calcula, este año vamos a gastar X en productos oncológicos. Ya tienen y ya juntaron del año pasado la cantidad X, pero compra toda la provincia junto. Perfecto. Consiguen precios muy económicos, y ya van teniendo el stock para no quedarse sin medicación para todo el año que viene, corriente. Perfecto. O sea, la solución existe, apliquemos el modelo de Mendoza, a nivel nacional. Es el manejo. Sí, sí, sí. Debe haber algunos intereses también privados, ¿no? Por ahí dando vuelta. Siempre. Que tal vez impidan hacer esto. Y bueno, por eso, acá la gran pregunta, y la única pregunta, es ¿qué quiere hacer el Estado Nacional con la salud? Claro. Si el Estado Nacional da una respuesta, y le digo que yo en otras oportunidades que he estado, hice la pregunta y nunca me la contestó nadie, en diversos niveles del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque si la respuesta es, nosotros queremos cubrir todo para toda la población, es una estrategia, es un plan. No, nosotros vamos a cubrir esto y aquello es otro. Nosotros, ¿se da cuenta? Sí. Para tener un objetivo y conseguirlo, tiene que planificar. Y tiene que decir, este es el objetivo. Claro. Y el objetivo en salud, a mi entender, me lo dijo una persona que tenía un cargo muy alto en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, y me chocó mucho en un primer momento. Pero años después que lo fui pensando, me dije, esta es una persona inteligente. Él me dijo, hablando de este tema, todo el mundo no puede tener un Mercedes-Benz. Pero sí hay que tratar que todo el mundo tenga un pequeño auto económico
que lo lleve, que lo transporte, que cumpla con sus requerimientos, y eso sí se le va a proveer. Ahora, si él quiere tener un Mercedes-Benz, que vaya y se compre el Mercedes-Benz. Claro. Pero en el área de la salud el gobierno le tiene que proveer un pequeño auto que funcione y que cumpla el cometido. Exacto. Totalmente. Exactamente. Eso sería... El problema acá es que algunos tienen un Mercedes-Benz, otros tienen un autito, otros no tienen nada. No tiene nada. Y otros el autito se lo dan, pero se lo van a dar dentro de 3 meses, cuando ya él no puede caminar, no necesita el autito. Claro, claro. Es un tema. Claro. Es decir, que habría que hacer una reforma completa del sistema, ¿no? Hay un sistema de salud público Un sistema real. de salud pública que... Claro, esto que usted dice, doctor, es cierto. Cada provincia tiene su sistema, tiene... Aparte, claro, cada provincia tiene su política partidaria que, bueno, que hace que vayan para un lado y vayan para el otro. Es muy difícil, ¿no? Que coexistan todas Pero, las doctor, provincias. ¿usted se imagina si en su casa usted dice, vamos para allá, su mujer dice, vamos para el otro lado, y sus hijos dicen, vamos para... Sí, algo no va a andar bien no ahí. anda bien. Y bueno, yo creo que lo que está pasando en el país es ese, ¿no? Si cada provincia hace lo... Por ejemplo, Mendoza, usted me dice, y está perfecto. Ahora, seguramente las demás provincias no lo hacen. No, diversas etapas de hacen una parte, no, hacen otra. Claro, No es que no hay buena voluntad, claro. pero hay enorme caos. Y Claro, es así. claro. No necesito decírselo yo. Pregúntele a una persona que va a pedir un turno en un hospital del conurbano. Sí. O que tiene que esperar para una operación. Claro. 3 meses, 4 meses. Es cierto. Doctor, y otro de los temas, se entiende, y otro de los temas que también trae todo este asunto es la falta de una correcta estadística, ¿no? Claro. Solamente tenemos, acá tengo la estadística que es alarmante, solo se registran los casos de cáncer de menos del 15% de la población. Es decir, que el 85% de la población no tenemos registrado su cáncer, es una cosa muy muy fuerte esta. Bueno, en realidad yo le diría tiene varias interpretaciones. En realidad nosotros mencionamos eso y no nos pareció que era lo más importante, pero tuvo mucha repercusión en el área de los medios. Uh-huh. Pero eso me gustaría explicárselo. En principio, el cáncer, esta es una aspiración nuestra a estar mejor. Nuestra significa las entidades o los participantes en la problemática del cáncer en la Argentina. Porque no es mía solamente, es de muchísimos grupos que están peleando por esto hace muchos años. El cáncer es la única enfermedad en el mundo que tiene registros en todo el mundo. Sí. Registro nacional o registro provincial o un registro de cáncer. Ajá. No hay registro de diabetes, no hay registro de hipertensión, no hay registro en el mundo. Y eso llevó a que, digamos, las estrategias de cáncer son muy buenas en muchos países del mundo. Pero, una vez que usted tiene, y Argentina tiene datos, e incluso está colaborando con entidades internacionales, y en los últimos años el Instituto Nacional del Cáncer, además de los datos de lo que se llama registros poblacionales, que solo se basan en los certificados de función, hay un registro que se llama RITA, que es de los hospitales, y está mejorando. Ajá. Pero en esa situación, la gente que estamos con el tema del cáncer, queremos que se mejore porque es muy difícil tener a toda la población cubierta, salvo Costa Rica, Uruguay, algunos países muy especiales. Se considera que un registro es bueno cuando tiene más o menos datos del 40% de la población. O sea, en ese sentido estamos mal, estamos nada más que en el 15%. Uh-huh. Pero para ello el problema está que los datos, tiene que haber algún tipo, digamos, de empuje para que esto se tenga, y por eso en la conexión que tenemos y las actividades que hicimos una reunión muy parecida a mediados de año en el Senado, el presidente de la Comisión de Salud del año pasado presentó hace poco un proyecto de ley para que la Argentina tenga un registro nacional de cáncer. Bien. Con denuncia obligatoria de la enfermedad, porque entonces sí se va a poder tener bien los datos, porque va a haber un requerimiento a los patólogos y a los hospitales que hagan la denuncia. Registro, claro. Pero lo que es más importante, este proyecto de ley incluye fondos, porque usted sabe que muchas veces hay proyectos de ley y salen sin fondos. Claro. Entonces es un papel, es un documento muerto. Claro. Si llega a ser aprobado, y esperamos que sea presentado a las autoridades legislativas en este año, si sale, no solo va a tener la utilidad que esperamos que tenga, sino que va a tener los fondos para poder ser
aplicado. Claro. Y con eso podríamos mejorar este tema, ¿no? De la estadística, tal vez. Todo, porque usted sabe, y bueno, lo mismo, si usted va al supermercado y no sabe cuántas gaseosas va a necesitar, Claro. compra uno o compra 20. Sí, la verdad. ¿Cuánto pan va a necesitar? Y bueno, usted va con un plan, va con, Claro. mi señora me da la yo llevo anotado, 1 kilo de esto. Ahora, si usted no sabe cuánto vienen a comer en su casa, ¿cómo hace para hacer el cálculo? Claro. Entonces, básicamente, las dos cosas más importantes en un país, yo se lo digo para el tema del cáncer, son dos. Tener los datos necesarios y dos, tener un plan nacional de cáncer. Correcto. Por suerte, el año pasado se presentó el primer plan nacional de cáncer a través del Instituto Nacional de Cáncer, que está aprobado. Ajá. Pero bueno, es un comienzo. Es un Y comienzo. para que ese plan tenga mejor sustento y pueda seguirse a lo largo de los años, porque este es para 5 años, Sí. el complemento ideal es que los datos sean cada vez mejores. Muy bien. Doctor Eduardo Casab, le agradecemos muchísimo su palabra, la verdad que nos ha aclarado muchos temas, y muy interesante. Y Claro. ojalá se puedan hacer estas reuniones y que, no sé, que tenga un poquito más de difusión. No sé si sería interesante a lo mejor el público en general que se entere un poquito más de estas cosas. Creo que sería bueno, ¿no? Para No, todos. eso es, nosotros estamos terminando, yo voy ahora a una reunión en Estados Unidos el lunes, que terminamos la primera fase de esto y preparamos los dos, porque va a ser un reporte que va a ser publicado mundialmente con Argentina, Chile y Colombia. Así Correcto. que nos quedan 2 reuniones, pero el reporte de Argentina, en cuanto lo tenemos, lo vamos a difundir. Lo van a Buenísimo. difundir. Públicamente, por Claro. supuesto. Bueno, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, siempre es útil que digamos que Que se difunda. en Sí. nuestra población esté lo más. Enterada. La información es útil y la educación es utilísima. Ujú. Doctor, un gran abrazo. A otro a ustedes, muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hasta buenas luego. tardes.